¿Quieres saber cómo descargar e instalar Free Fire en una PC de gama baja? Quédate en este Enemigo a la tutorial vista. que yo te enseño cómo puedes hacerlo. Antes de continuar con este tutorial le quiero dar las gracias y mandarle un saludo a Antonio por ser una de las primeras personas en comentar el video anterior. Si quieres ganarte un saludo deberás de ser la primera persona en comentar el video que suba y así te podré saludar en el siguiente video. Ahora sí, continuando con el video, hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar lo que sería el Free Fire en una PC de gama baja. Para poder hacer eso vamos a necesitar de un emulador. Actualmente existen muchos emuladores, pero uno de los mejores emuladores para PC de gama baja es el GameLoop. Yo te comparto este emulador porque prácticamente funciona y es compatible con casi cualquier PC. Basta con al menos tener 4 GB de memoria y al menos 2 núcleos en nuestro CPU para que el emulador funcione sin ningún problema. Si tú tienes una computadora más baja de la que acabé de mencionar, tú puedes probar el emulador porque la verdad no pierdes nada en intentarlo. Además puedes que tengas un poco de suerte y puedas ejecutar el emulador sin ningún problema. Así que pruébalo porque este tema de los emuladores a veces es de suerte. Para descargar el emulador vas a tener que irte al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página en donde yo he creado un tutorial acerca de cómo descargar Free Fire en una PC de gama baja. Si nosotros bajamos un poquito, aquí nosotros podemos encontrar el enlace de descarga del emulador. Le vamos a dar un clic en descargar y ahora debemos de esperar 9 segundos para que comience la descarga del instalador oficial del GameLoop. Automáticamente se va a descargar el instalador, así que le vamos a dar un clic para que se abra el asistente de instalación. Te va a salir la ventana como esta. Aquí, en el caso de que te haya venido el idioma en inglés, tú puedes seleccionar el idioma español sin ningún problema. Ahora nosotros les podemos dar clic en empezar ahora para que comience la descarga de todos los archivos necesarios para la instalación de este emulador. La instalación de este emulador es súpermente fácil, es automática, así que nosotros no debemos de hacer nada, solamente debemos de esperar hasta que se complete la instalación. Una vez que ya se complete la instalación, nosotros ya podemos entrar a lo que sería el emulador. Como puedes ver, así sería el emulador ya instalado. Aquí nosotros podemos encontrar todos los juegos y todas las aplicaciones disponibles en este emulador. Para descargar el Free Fire nosotros los podemos encontrar desde aquí en el apartado de los más populares. Aquí le vamos a dar un clic y podemos ingresar al apartado de Free Fire. Y nosotros para poder instalarlo en el emulador vamos a tener que buscar el botón que dice instalación. En mi caso no me aparece porque yo ya lo tengo instalado. Tú solamente le das un clic y automáticamente va a empezar la descarga e instalación del Free Fire. Así que solamente debe de esperar hasta que se complete ese proceso. Una vez que ya complete la instalación, automáticamente se va a abrir lo que sería el emulador y ya puedes entrar a lo que sería el Free Fire. Tú ingresas tu cuenta y ya puedes comenzar a jugar sin ningún problema, ya que el emulador ya viene preconfigurado para que tú puedas iniciar una partida y puedas jugar sin ningún problema. Como te había dicho, ya trae todo preconfigurado, ya traen las teclas y ya puedes empezar a jugar sin ningún problema. Ahora aquí hay algo muy importante que ustedes deben de saber y es el mapeo de teclas. Por si acaso ustedes quieren cambiar algunas teclas, eso nosotros sí lo podemos hacer. Y para que la aplicación sea más sencilla, nosotros vamos a entrar a los ajustes del juego y vamos a buscar la opción de controles y vamos a entrar a HUD personalizado. Aquí nosotros podemos ver todos los botones dentro del juego y aquí se nos va a hacer mucho más fácil cambiar las teclas. Para cambiar las teclas nosotros debemos de ir a esta opción que dice asignación de teclas, le damos un clic y nos van a aparecer todas las teclas. En mi caso no me aparecen porque se ha seleccionado el modo de Gamepad. Este modo es por si tú quieres utilizar un mando. En este caso nosotros jugamos Free Fire, la mayoría jugamos con teclado y mouse, así que nosotros vamos a seleccionar el modo de teclado. Dentro del modo de teclado nosotros tenemos dos métodos de teclas o dos modos de teclas. El primer modo es el normal, es el que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Déjenme mover un poquito esto para que lo puedan ver muy bien. Este modo normal son las teclas por defecto y prácticamente son las teclas que generalmente se utilizan en todos los emuladores. La primera desventaja que yo le veo a este modo de tecla es que solamente nosotros podemos utilizar una tecla por cada botón dentro del juego. Por ejemplo, aquí tengo la F yo para lootear. Si yo le quiero añadir la F, por ejemplo, para los emotes, me va a salir un mensaje diciendo que esa tecla ya está en uso, así que nosotros no podemos poner doble tecla.
Luego de esto tenemos el modo Smart Key. Este modo es diferente al normal porque nosotros podemos hacer diferentes acciones con la misma tecla. Por ejemplo, aquí tenemos la letra F. Nosotros podemos lootear con la letra F, podemos saltar del avión con la letra F, podemos subir y bajar del auto con la letra F y también podemos comer los hongos con la letra F. Eso es lo que lo llamamos Smart Key, que significa teclas inteligentes, porque podemos hacer diferentes acciones con una sola tecla. Si tú quieres usar el modo normal lo puedes utilizar porque no hay problema. Si quieres utilizar el Smart Key también lo puedes hacer sin ningún problema. En mi caso yo ya estoy acostumbrado con el modo normal, así que ese es el que yo voy a utilizar. Para cambiar una tecla, por ejemplo, que no te gusta que la primera arma tenga el número 9, tú le puedes dar un clic y ya puedes presionar la tecla de tu teclado y así tú vas a poder cambiar la tecla. Por ejemplo, ahorita yo le voy a poner la tecla número 1 y como ves ya se ha cambiado la tecla. También podemos mover la tecla por donde nosotros queramos. En mi caso la voy a dejar aquí porque yo utilizo la Q para las granadas. Si por algún motivo tú cambiaste las teclas o las eliminaste, tú puedes venir al botón de acá abajo que dice restablecer, tú le das un clic y automáticamente las teclas vuelven a como estaban por defecto. En el apartado de acá abajo nosotros tenemos ajustes secundarios, esta opción de mostrar consejos de asignación. Si nosotros la activamos, nosotros vamos a ver los botones en la pantalla, así nosotros no nos podemos confundir para ver qué es lo que hace cada botón dentro del juego. Si tú ya estás acostumbrado a los botones que tú ya tienes, pues tú lo puedes demarcar. En mi caso yo lo voy a dejar marcado. Más abajo tenemos cambiar modo automático. En sí esta opción para Free Fire no sirve porque solamente tenemos un modo de juego, o sea podemos utilizar solamente un modo de teclas. Para otros juegos como el COD, estos sí sirven porque COD tiene dos diferentes mapeos de teclas, así que nosotros lo vamos a dejar demarcado. Más abajo tenemos los ajustes de la sensibilidad. Tenemos la sensibilidad horizontal. La sensibilidad horizontal es la sensibilidad que te permite mover la pantalla de izquierda a derecha. Si tú sientes que la sensibilidad está muy alta, tú puedes bajarle la sensibilidad. Por ejemplo, aquí sabe venir a 100%. Yo le he bajado a 90% porque yo no podía controlar muy bien la pantalla. Más abajo nosotros tenemos la sensibilidad vertical. Esta sensibilidad te va a ayudar mucho para que tú puedas subir la mira, ya que esta nos ayuda a dar un poquito más de velocidad al momento de subir y bajar la mira. La verdad esta opción es muy buena y esta opción te va a permitir dar muchos tiros a la cabeza, así que tú lo puedes utilizar. Una vez que tú ya personalices todo el mapeo de teclas y hayas configurado esto a tu gusto, tú le puedes dar en el botón de guardar. Una vez que tú ya le des en guardar, se va a guardar todos los cambios que hemos hecho y ya podemos empezar a jugar sin ningún problema. Otra cosa muy importante que les quería decir es sobre el modo de disparo. El modo de disparo es aquel modo que nos permite apuntar con nuestro clic derecho de nuestro mouse y disparar con el clic izquierdo de nuestro mouse. Para entrar a este modo tú tienes que tener en cuenta algo, tienes que mirar el puntero. Si tú ves el puntero fuera, si tú lo logras ver es porque estás fuera del modo de disparo. Por ejemplo, si yo le doy un clic no voy a estar disparando. Y para entrar al modo de disparo nosotros debemos de esconder el puntero y esto se hace con la tecla control. Una vez que ya está oculto el puntero nosotros ya podemos apuntar y disparar con nuestro mouse. Si tú quieres una configuración ya sea para el juego o del emulador para que te vaya lo más fluido posible, no olvides suscribirte al canal ya que será uno de los siguientes videos que voy a estar subiendo al canal. Si no te lo quieres perder, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba ese video. Antes de despedirme yo te dejo estos dos videos que yo sé que te van a encantar. Así que yo me despido y espero que tengas un excelente día.